A pedir. Y luego nosotros, ¿verdad?, vamos a quedar acá para tener el estudio de la palabra de Dios, esperando que pueda ser de mucha bendición a sus vidas y podamos en esta mañana aprender muchas cosas de lo que la palabra de Dios tiene que decirnos a nuestra vida. Bien, hermanos, vamos a irnos a la Biblia, a la palabra de Dios. No vamos a perder mucho el tiempo, ya está avanzando mucho. Y vamos a buscar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, en el Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento. Está primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, Crónica, primero de Crónicas, segundo de Crónica. Segundo de Crónicas, capítulo 26. Cuando lo tengan, se identifican con un amén y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Son libros muy grandes, ¿verdad? Segundo de Crónicas, capítulo 26. Segundo libro de Crónicas. Al rato que está Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, luego primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, Crónicas, ¿verdad? Está allá. Capítulo 26 del segundo libro de Crónicas lo leemos de la manera siguiente. Vamos a leer hasta el versículo 6, luego brincamos al versículo 16 y dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Eliot y la restituyó a Judá, después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y permaneció en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendió en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Brincamos al 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del
incienso. Padre Celestial, una vez más, gracias porque nos permites, Padre, este momento para tomar tu palabra y esta porción para meditar, para enseñar en ella. Bendice nuestras vidas y guarda, Padre, para que esta enseñanza pueda ocupar un lugar muy importante dentro de nuestros corazones. Úsame, respalda mi vida y que esta enseñanza, Señor, pueda ser de mucha importancia dentro de nuestros corazones. Cada persona aquí oyente, guarda al Señor y que puedan ellos recibir de ti la bendición de tu presencia. Respalda nuestras vidas y ayuda, Señor, ilumina nuestra mente para poder recibir tu palabra dentro de nuestros corazones y ser de personas cada día más eficientes en todo lo que tú pretendes en nombre de Jesús. Gracias por todo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, estamos en esta mañana dando lectura a un pasaje de las Escrituras. Hemos estado estudiando, hemos estado llevando una serie de estudios domingos anteriores y hoy vamos a continuar y hemos estado viendo acerca de nuestras prioridades, cuáles deben de ser ante la presencia del Señor. Y parte de nuestras prioridades, hermano, es buscarle, es acercarnos, es serle una persona, serle personas útiles ante la presencia del Señor. Hoy, hermanos, se conmemora, ¿verdad?, porque es el Día del Padre, y quizás, hermanos, para que también nosotros podamos ser personas fructíferas de todo lo que pretendemos alcanzar, tenemos también que depender de Dios, tenemos que depender del Señor, y que nuestra prioridad también sea buscarle y acercarnos a Él. Hermano, vamos a darle seguimiento porque estamos viendo parte de lo que fue lo negativo de muchos personajes bíblicos que vivieron en el Antiguo Testamento y que no hicieron lo correcto ante los ojos de Dios. En estos hubo mucho orgullo, mucha arrogancia y muchas cosas que pasaron en ellos y no les fue nada bien. Y vamos a continuar para que vayamos comenzando a dar cuenta que la arrogancia, el orgullo y la vanidad de la vida no traen nada efectivo a nuestra vida. Siempre van a traer destrucción, nos van a afectar, nos van a dañar y nos van a arruinar delante de todas nuestras cosas, todas nuestras metas. Hermano, estuvimos hablando de Nabucodonosor porque también es uno de los personajes que en esta mañana estoy trayendo acá. Estuvimos hablando mucho de Nabucodonosor el domingo pasado y hablamos de Nabucodonosor. ¿Quién fue Nabucodonosor? Un rey que hizo quizás lo malo, no fue muy bueno. Pero en medio de todo él sufrió un castigo por su arrogancia, por su orgullo. Y al recibirlo, él se arrepintió, él cambió su forma de vida. Y él escribe también en el capítulo 4 que en los últimos versículos, cuando él se arrepiente y le da gracias a Dios por todo lo que le había pasado. Nabucodonosor tuvo que andar como un animal montés, alimentándose y viviendo de lo que era la naturaleza en el monte. Después de ser un rey, después de ser una persona donde lo tenía todo su manar y podía hacer y decidir lo que a él le daba la gana. Pero no fue así cuando ya fue castigado, cuando a él le toca tener un castigo. Dios lo castigó, lo humilló, porque si hay algo duro y si hay algo que Dios hace en nuestra vida es castigar la arrogancia, castigar el orgullo que muchas veces hay en nuestra vida. Y cuando es Dios quien nos castiga, quien nos disciplina, hermano, no nos va nada bien. Déjenme decirles que no nos va nada bien, porque una cosa es que yo pueda castigar a alguien y lo tenga que castigar por algo que ni siquiera yo no voy a hacer nada, porque es la parte fuerte de él. Pero otra cosa es que Dios llegue para castigarnos, porque va a tocar lo más sensible, lo que a usted más le duele dentro de su vida. No sé qué es lo que a usted más le duele, no sé en qué parte usted es más sensible, donde se le puede castigar fuertemente. Pero Dios sí lo sabe, Dios sí lo conoce todo. Y entonces Él va a llegar y va a tocar la parte que más nos duele, que más nos va a afectar. Entonces, así fue con Nabucodonosor, pero Nabucodonosor vino, se arrepintió, buscó de Dios y las cosas fueron diferentes según en los últimos versículos del capítulo 4 de Daniel. Ahora, hermano, vamos a ver otro personaje en la Biblia, la palabra de Dios, que también, hermano, fue algo, iban en la misma línea
de Nabucodonosor. Y tenemos también a otro que también lo vimos el domingo pasado, que fue Belsasar. Belsasar, hermano, fue otro un hijo hijo de Nabucodonosor. Y también hizo lo malo, lo afectó la arrogancia, lo afectó el orgullo, pero este no contó con la misma suerte que Nabucodonosor. Porque su castigo fue diferente. A él le tocó morir en la misma noche que fue sentenciado por su orgullo y por todo lo que él había hecho mal. Hermanos, no sabemos. Yo no sé, ni usted sabe, cómo ni de qué forma Dios va a venir a pedir libertad. Cómo Dios nos va a llevar, cómo usted tenga que morir. No lo sabemos. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo conoce. Y esto fue lo que pasó con Belsasar. Belsasar, hermano, hizo también lo mismo que hizo Nabucodonosor y quizás cosas peores. Y la arrogancia, el orgullo que hubo en Belsasar lo llevó, hermano, a que en un momento hizo una fiesta con miles de sus invitados, capítulo 5 de Daniel. Y en la fiesta que él hace, que él invita, lleva a sus invitados. Ahí no había nadie, hermano, nadie que glorificara y alabara el nombre del Señor. Solo era lo de ellos, nada más, y era nada más para disfrutar y deleitarse en las cosas temporales de la vida. Pero, hermanos, mientras él hizo todo esto y en la locura de todo lo que estaba haciendo, mandó a traer los utensilios de la casa de Dios para beber vino, él y todos sus invitados, sus mujeres, sus concubinas y todos los que estaban ahí. Hermanos, ahí no había personas de bajos recursos, ahí no había personas de un bajo nivel, de la clase baja. Ahí eran personas solo de la clase alta, los que habían. Y saben que Dios vino y dice que en ese mismo momento, cuando ellos estaban en lo más menor, una mano del Señor escribía en lo escalado de la pared del palacio real. Y esa mano, hermano, era una mano que solamente él pudo ver la escritura y ver lo que ahí se estaba haciendo. Y eso lo llenó de miedo, de temor, porque había algo. Y quizás en ese mismo momento Dios tocó la conciencia de él para que llegara a ver lo que ahí estaba aconteciéndose. Y dice que llamó a todos los magos, astrólogos y adivinos para que le interpretaran el sueño y no hubo quien se lo interpretase. Hasta que llegó alguien de los mismos que habían ellos llevado cautivo, que los habían llevado a la cautividad, jóvenes valientes, jóvenes que habían luchado fuertemente y habían hecho lo bueno ante los ojos de Dios, como fue Daniel. Ese le dio la interpretación. ¿Y sabe qué era ¿qué era la escritura? Que era el tiempo final de su reino, y no solamente de su reino, sino que también de su vida. Y en esa misma noche murió Belsasar. Murió, y todo lo que había provisto y todo lo que había hecho, ¿qué pasó? Fue duro lo que pasó acá. Pero ahora, hermanos, vamos en este momento a ver a otro personaje. Vamos a ver a otro personaje. Hermanos, ustedes saben que Dios a nosotros Dios nos bendice, Dios nos ayuda, nos prospera, nos da bendiciones y nos guía en todo lo que nosotros hacemos. Pero hay momentos, hermanos, en que Dios nos bendice y nos da de todo, y llegamos también a un momento en que podemos a veces hasta rechazar y volvernos en contra de la voluntad de Dios. Y este fue el caso, hermano, del personaje que vamos a ver acá, a Uzías. Uzías, hermano, fue uno de los reyes que quizás del que llegó jóvenes para gobernar el pueblo de Israel. Uzías llevaba buen principio, llevaba una buena meta en todo y fue instruido para adorar el nombre del Señor. Y él fue, y dice la palabra del Señor que hizo lo bueno, según el pasaje, según los versículos que anteriormente leímos, hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y como hizo lo bueno, también Dios lo bendijo, Dios lo ayudó, Dios lo guió, Dios le dio la fuerza para seguir haciendo lo bueno.
tuvo prosperidad en lo militar, tuvo prosperidad también en lo económico y tuvo prosperidad también en lo agrícola y en todo lo que estaban tratando de hacer para los judíos. Hizo todo eso. Pero hermano, llegó un momento en que cuando él se sintió grande, que él se sintió arriba, hermano, se volvió en contra de la voluntad de Dios, haciendo cosas que no eran de acuerdo a sus principios. ¿Y sabe qué hizo este hombre Uzías? Uzías, hermano, hizo algo que no tenía que haberlo hecho. Y dice el versículo 16, y cuando ya era fuerte, que ya había adquirido el poderío, podríamos hablarlo así, el poderío militar, el poderío económico, y que él ya podía hacer las cosas como él quería, dice la palabra del Señor aquí en este pasaje, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. No se enalteció para edificación a su vida, sino que para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, que eso le correspondía no a él, sino a los sacerdotes a los que Dios había agregado, los había elegido para que ellos hicieran ese trabajo. Estaba, hermano, tomando una autoridad que no le correspondía a él hacer. Estaba apropiándose de algo que no era de él. Hermano, y es lo que pasa cuando nosotros adquirimos poder o adquirimos fuerza. Nos apoderamos de lo que no es de nosotros hacer. Nos adueñamos de lo que no es de nosotros. Y fue lo que pasó con Uzías. Él quiso hacer algo que no le correspondía hacer. Él quemar incienso en el altar del templo de Jehová. Hermano, y eso le costó caro a Uzías. Le costó caro porque se enalteció su corazón, hubo orgullo, hubo arrogancia dentro de su corazón. Hermano, y es lo que en esta mañana nosotros estamos viendo. ¿Qué prioridades nosotros o cómo tenemos a Dios dentro de nuestra vida? ¿Cuáles deben de ser nuestras prioridades? Adorarlo y glorificarlo de la mejor manera. Donde el Señor tenga que ser exaltado y glorificado. No de la manera que lo hizo Uzías. No en la manera que lo hizo Belsasar, con arrogancia y muchas veces negando la presencia del Señor, sino adorándolo realmente a como tiene que ser dentro de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, si queremos nosotros triunfar en la vida, ser victoriosos de lo que pretendemos, hermanos, debe de quitarse de nosotros el orgullo y la arrogancia. Y todas las personas que han hecho eso han fracasado y su fin no ha sido para nada agradable. Entonces, más cuando ya era fuerte Uzías, su corazón se enalteció para su propia ruina. Qué interesante esto. Hermanos, debemos nosotros obedecer. Debemos nosotros hacer lo bueno ante los ojos de Dios, para no tener un fracaso duro en nuestras vidas, sino que seamos fructíferos en todo lo que cada uno de nosotros tengamos que hacer. Y voy a mencionar así rápido también a otro personaje que también por su arrogancia y su orgullo también no le fue nada bien. Tenemos a Faraón de Egipto, un rey que tuvo cautivo al pueblo de Israel por muchos años allá. Y este hombre, hermano, hizo algo que no tuvo que hacerlo. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Se llenó de orgullo y dijo dentro de sí, dentro de su corazón, porque aquí Dios había puesto dos líderes principales para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Puso a Aarón y puso a Moisés como intermediarios de este pueblo. Y sabe que Moisés llegó a Faraón para que dejara ir al pueblo, para que lo dejara libre y ellos tomar su libertad y seguir su rumbo al que Dios les había ordenado que tenían que hacerlo. Pero Faraón, mi hermano, en su orgullo y en su arrogancia, ¿sabe qué hizo Faraón? Él dijo: ¿quién es Dios para que yo deje ir al pueblo de Israel?
se hizo y le dijo esta pregunta a Moisés. Y sabe que Moisés había sido enviado por Dios y puesto por Dios para sacar al pueblo, para liberar al pueblo con la ayuda de él. Y Faraón, hermano, en su orgullo, él dice: ¿quién es Dios? Y lo vamos a confirmar con la Biblia. Vámonos a Éxodo capítulo 5, versículo 2. Éxodo capítulo 5, el versículo 2, para que lo vayamos confirmando con la Biblia. ¿Hasta dónde llega la arrogancia de las personas? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos nosotros llegar cuando hay arrogancia, cuando hay orgullo dentro de cada una de nuestra vida? Capítulo 5, versículo 2. Y Faraón respondió. Cuando viene Moisés, voy a leer el versículo 1 para que lo podamos entender de la mejor manera. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. ¿Verdad? Aquí, ¿verdad? No habían sucedido las 10 o las plagas que Dios mandó a los egipcios. ¿Verdad? Ahí todo iba ahí, no había sucedido nada de eso. Pero Moisés y Aarón estaban peleando para que Faraón dejara ir al pueblo. Y dice que después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Veamos entonces la respuesta de Faraón en el versículo 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Yo no conozco a Jehová. No lo conozco, ni sé quién es, para que yo lo deje ir. Hermano, ¿cómo fue la vida entonces de Faraón después? Una vida comenzó a dificultarse grandemente, comenzaron a venir plagas y comenzó a venir un montón de cosas, hasta que Dios tocó la parte más sensible de él, que es lo que estamos nosotros esta mañana viendo. Hasta que Dios tocó la parte más sensible de él. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Matarle sus primogénitos. Matar sus primogénitos. Destruir sus primogénitos. Y cuando hablamos de primogénitos, hermanos, estamos hablando de todo lo que nacía primero en esta ocasión, tanto de animales, ovejas y todo lo que esta gente tenía. Hermano, fue una destrucción dura, tremenda. Hermano, y fue aquí cuando él dice: yo ya no soporto más y dejaré ir al pueblo. Y le tocó sacarlo, le tocó dejarlo ir. Hermano, ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros para humillarnos, para obedecer a Dios, para hacer la voluntad de Dios? Que nos pase lo de Usías, que nos pase lo del rey Nabucodonosor, que nos pase lo del rey Belsasar, que nos pase lo de Faraón de Egipto, para que podamos nosotros obedecer y hacer la voluntad de nuestro Dios. Hermano, tenemos que nosotros tratar de vivir una vida agradable en la presencia del Señor. Y ustedes saben, hermano, que hablando de prioridades, Dios trata con nosotros y Él quiere lo mejor para nosotros. Él nos ama, Él nos quiere a ustedes, me quiere a mí. Pero como nos quiere, Él nos da de lo que usted y yo necesitamos, nos provee de todo, nos provee de alimentos, nos provee de bendiciones, nos provee de salud, nos provee de fuerzas, nos provee de todo para que nosotros podamos hacerlo. Pero hermanos, detrás de todo esto también, Él es un proveedor y como hijos tenemos ese derecho. Pero hermanos, como tenemos derechos, también tenemos deberes que cumplir como hijos. Y como hijos de Dios, vamos a hablar como hijos de Dios. Y saben que entre estos deberes que hay, hermanos, es que cada uno de nosotros quite de todo esto, todo lo que es la vanagloria de nuestra vida. Y saben que en nuestros deberes encontramos en Romanos el capítulo 12 un sinnúmero de deberes que el Señor ya ha puesto y Pablo los dejó para los romanos. Y no solamente para los romanos, sino también para toda la iglesia del Señor, para que obedezca y haga su voluntad. Y entre estos deberes que Dios está dando aquí en este pasaje de Romanos 12, encontramos uno de ellos que es muy lindo y muy importante en nuestra vida. ¿Y sabe
sabe que en el versículo 3 del capítulo 12 dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Que nadie tenga más alto concepto de sí. Cuando hablamos de tener un más alto concepto de sí, ¿qué es? Es sentirnos superior a todos, superior a los demás, porque tenemos algo que Dios nos ha dado o porque lo hemos adquirido. Y muchas veces lo que adquirimos y lo tenemos, pensamos que lo adquirimos por nuestras propias fuerzas. ¿Cuántas personas yo he tenido o me ha tocado conversar o me ha tocado hablar con ellos y me han dicho: lo que yo tengo es por mis fuerzas, es por mi logrado? Y no es porque Él lo ha logrado, no es por sus fuerzas, es porque Dios así permitió que lo hiciera. Porque esa fue su voluntad, esa fue la voluntad de Dios. Entonces, hermano, no puede haber un alto concepto en nuestra vida, y eso tenemos que eliminarlo de cada uno de nosotros. Y fue lo que hubo en Belsasar, lo que hubo en Nabucodonosor, lo que hubo en el rey Usías y lo que hubo en el rey Faraón. Un tener un alto concepto de sí dentro de su vida, el orgullo, la arrogancia que nos llevó a predominar. Hermano, y la arrogancia y el orgullo muchas veces hay, aún en nuestro pueblo y aún en el pueblo cristiano. ¿Cómo se consiente usted, hermano y hermana? ¿Arrogante? ¿Orgulloso? ¿O nos consideramos humildes, sencillos ante la presencia de nuestro Dios? Hermanos, nuestras prioridades debemos de ser para adorar, para glorificar al Señor y quitar de nosotros el tener un alto concepto de sí mismo dentro de nuestra vida. Y todas estas personas, hermanos, que tuvieron un alto concepto de sí, hermanos, no les fue nada bien. Fracasaron. Su final no fue bueno. Y vamos a ver otro personaje, hermano, que también, y lo estoy mencionando porque quizás son ejemplos, son claros ejemplos, como para tomarlos y ver lo que pasó en ellos y lo que también puede suceder si nosotros llegamos a cometer estupideces como las que ellos cometieron. Tenemos otro personaje, hermano, en la Biblia. Vamos a irnos vamos a tocar un poquito de historia acá, y es Amán, en el libro de Esther. Hermano, ¿quién fue Amán? Hermano, fue un guerrero, una persona orgulloso, vanaglorioso. Una persona, hermano, que pertenecía a una gente, a un grupo de personas que eran enemigos del pueblo de Israel. Amán, hermano, fue una persona difícil, y sabe que él iba en contra de los principios judíos, en contra de los judíos, y hizo lo que no realmente lo que no era conveniente ante los ojos de nuestro Dios. Lo llenó de orgullo, se llenó de arrogancia, y comenzó a perseguir a todos los judíos. ¿Y sabe qué hizo Amán? Construyó, hermano, una horca de 50 codos de altura. Imaginémonos cuánto tiene que ser 50 codos. 50 codos, hermano, equivale a 45 centímetros. Esto vale más o menos de la punta del dedo, el más grande, este dedo más grande. De aquí, hermano, a la punta del codo, 45 centímetros. Y eran 50 codos de altura. Estamos hablando, no soy muy bueno a la matemática, pero estamos hablando aproximadamente de unos 25 metros de altura. Hermano, hizo esa horca. ¿Por qué la hizo? Porque, hermanos, dentro de todo eso, cuando muchas personas se rebelan en contra a veces de la voluntad de Dios y en contra de su pueblo, hermanos, Dios levanta héroes, personas valientes, para que traten de defender sus derechos o defender lo que es el pueblo del Señor. Y levantó un líder muy importante que fue Mardoqueo, un hombre muy valiente. Estoy ahorita en el capítulo 3 de Esther. Levantó Mardoqueo, un general, lo constituyeron un general por su valentía, por su esfuerzo. Ahora, pueden preguntarme, ¿quién era Mardoqueo? Mardoqueo, hermano, era el primo de Esther, y a la vez padre de Esther. Primo y padre
porque se volvió padre adoptivo de Esther, una mujer guerrera, una mujer valiente que, por cierto, lleva el nombre de su libro que se escribe en la Biblia, la palabra del Señor. Hermano, eso fue, y sabe que él, como vio que Mardoqueo fue parecido a lo que hizo Daniel, lo que hizo y sus otros tres amigos y sus otros tres jóvenes que fueron sacados de la cautividad y los fueron llevados a Babilonia, algo parecido de lo que hizo Daniel y sus compañeros, de no adorar al rey, de no venerar al rey, de no ser participantes de las cosas del rey. Ellos hicieron, y este hombre Mardoqueo hizo parecido, porque trató de hacer las cosas rectas ante los ojos de Dios, hizo lo bueno, hizo lo que era correcto ante sus ojos, y eso, hermano, lo llenó de ira a Amán, lo llenó de ira. La arrogancia, el orgullo lo llevó hasta llegar a hacer una horca para supuestamente, vamos a hablarlo de siempre, como matar a Mardoqueo. Lo quería destruir, lo quería dañar. ¿Y saben en qué terminó la horca? La usaron para ahorcarlo a él mismo en esa horca, porque la reina Esther se levantó junto con Mardoqueo y otros más, personas valientes, personas luchadoras, personas que siempre defienden la obra de Dios, se levantaron y agarraron a Amán, lo castigaron y lo llevaron hasta esa horca. Él la usó. Hermanos, y es aquí cuando viene y se cumple la palabra del Señor. En la misma vara con que medimos, seremos medidos. Mardoqueo, Amán quiso hacer lo malo, quiso destruir al pueblo de Israel y terminó él mismo siendo llevado hasta esta horca, hasta ser ahorcado en este lugar. Hermanos, la arrogancia y todo lo que nosotros tratamos de hacer que va contra la presencia del Señor, hermano, eso nos afecta. Y hermano, y en todo este tiempo atrás he estado tocando personas que hicieron, que fueron arrogantes en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Hermano, y vamos a ver, y quizás este sea el último personaje que vamos a ver, porque luego vamos a entrar a otro tema más, y vamos a seguir siempre con lo mismo, pero ya no vamos a tocar a ellos, quizás ya lo vamos a tener como ejemplo, para que nos sigamos viendo, pero ya como ejemplo de todo lo que vamos a ver en adelante. Pero vamos a ver algo aquí de otro personaje ya en el Nuevo Testamento. Y porque podemos decir, esto pasó en el Antiguo y todo lo que pasó en ellos y todo como Dios castigó. Ahora algo pasó también en el Nuevo. Y vamos a irnos a Hechos, el capítulo 12. Hechos, capítulo 12, los versículos del 21 al 23. Hechos 12, 21 al 23. Hermanos, vamos a buscar este pasaje, porque hermanos, ahí encontramos algo muy importante en la Biblia, la palabra del Señor. Y con esto vamos a finalizar la enseñanza de la palabra del Señor para que el próximo domingo concluya. Hechos, el capítulo 12, versículo 21. Estamos hablando, hermanos, de un rey, el famoso rey Herodes. Hermano, cuando hablamos nosotros de reyes, el rey Herodes, a veces encontramos que Herodes aparece desde el capítulo 1 de Mateo hasta el libro de los Hechos. Pero, hermano, Herodes no era solamente ese, quizás pasaron varios, hasta cuando llegó hasta Herodes Agripa, que es el que aparece en el Hechos, el capítulo 12. Herodes, cuando hablamos de Herodes, hermano, era una dinastía. No sé si ustedes entienden que es una dinastía. Una dinastía, hermano, es cuando llega alguien como gobernante a un país y ese gobernante luego va terminando su ciclo de trabajo y viene y comienza a delegarlo a otro. Y ese otro es su hijo.
Puede ser un nieto o algún pariente cercano que lleva su misma línea. Y entonces allí comienza a convertirse en una dinastía. Alguien que gobierna y sigue su familia y todo el resto. Entonces, hermano, eso era una dinastía. Y en esa ocasión tenemos los Herodes. Y entre estos Herodes pasaron muchos. Uno que mató o mandó a matar a los niños hijos de Jesús porque estaba celoso, porque pensaba que Jesús venía para quitarle su puesto, su autoridad, y mandó a matarlos. Pero aquí tenemos a otro Herodes. Y este Herodes, hermano, fue una persona muy mala, vamos a hablar malo completamente, mandó a matar a muchos cristianos y los tuvo que llevar a la muerte. Pero también, hermano, en la arrogancia de Herodes no le fue nada bien. Le tuvo que pagar caro el precio de todo lo que este hombre trató de hacer. Vamos a irnos a Hechos, el capítulo 2. Y dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Y para que ustedes podamos ver hasta dónde este hombre fue capaz. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes, estoy en el versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada, miramos hasta dónde ha llegado. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, un discípulo del Señor. Llegó y lo mató porque simplemente adoraba y glorificaba al Señor. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, otro discípulo del Señor. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Siempre este tipo de personas, para hacer este tipo de cosas, de acechos, hermano, usaban las fiestas que se daban en el pueblo de Israel, cuando estaba casi todo el pueblo reunido. Y dice que habiéndole tomado preso, ¿a quién? A Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua, cuando ya todo el mundo estaba ahí y que lo pudieran ver para exhibir a Pedro en su muerte. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración. ¿Por quién? Por Pedro. Ahora, sigue diciéndonos, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta que custodiaban la cárcel. Era aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tomando a Pedro y tocando a Pedro en el costado, despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hermano, una obra muy grande que hizo Dios con Pedro, sacarlo y liberarlo de la muerte o de manos de Herodes, porque Herodes iba a destruirlo, iba a matarlo. Hermano, este hombre era malo y destruía a los cristianos, destruía a los hijos de Dios. Pero, hermano, si nosotros seguimos viendo todo esto, vamos a encontrar todo lo que pasó acá. Todo fue un proceso y fue liberado Pedro de las manos de Herodes acá. Pero vamos al versículo 20, que es lo que vamos a ver en cuanto a este hombre Herodes. Y dice el versículo 20: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado, blasco. Hermano, lo que sucede hoy en día y en todo lugar, los chorizos. Sobornado este hombre, Blasco, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido
por el del rey. Y dice el versículo 21, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal de Areco. Hermano, una palabra acá que va a aparecer y me van a preguntar, hermano, ¿qué es Areco? Hermano, Areco es dar un discurso solemne, enérgico y motivador con el propósito de levantar los ánimos inspirados y persuadir a una multitud. Eso era lo que aquí estaba tratando de hacer Herodes. Se paró en el tribunal para dar este discurso, y este arengo, hermano, es lo que usan muchos presidentes y usan todo de acuerdo a todo un protocolo que ellos tienen que seguir, hermano. Y comenzó a dar un discurso, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, hermano, el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Herodes Agripa. Hermano, entonces era dar un discurso. ¿Saben qué fue lo que hizo? Exaltarse a sí mismo, vanagloriarse a sí mismo, parecido a lo de Nabucodonosor, parecido a lo de Belsasar. Él hizo lo malo ante los ojos de Dios y luego se vanaglorió. Y por no darle la honra y la gloria a Dios, en ese mismo momento, hermano, un ángel de Dios llegó para herir en un costado a este hombre, a este Herodes Agripa. Lo hiere, lo lastima, y luego, hermano, después de ahí muere comido de gusanos, hermano, en el mismo momento, como castigo por la soberbia y la desobediencia. Hermanos, el tener un alto concepto de sí, hermano, es duro, es lo más dañino que puede existir dentro de nuestra vida. ¿Y cuántos vimos hoy más? Ya habíamos visto varios. Hoy vimos otros más que tuvieron un orgullo dentro de su vida y dispuestos a pagar un precio caro. Hermanos, somos orgullosos nosotros de esto. Hay un alto concepto de sí en nuestra vida. ¿O somos humildes a la presencia del Señor? Dios quiere levantar a nosotros. Dios quiere la sencillez. Y es lo más duro y lo más difícil de nuestra vida. Hermanos, Dios quiere ayudar, Dios quiere bendecir. Y no permita, hermanos, que podamos caer en el orgullo, en la arrogancia, para desear el mal a otro, para servir a otros, como lo hicieron estos personajes. Usías, hermano, hizo cosas que no tuvo que hacer. Se dio retribución que no le correspondía a él. Y le tocó pagar a Nabucodonosor igual. ¿Dónde está la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Dónde terminó? Como un buey, como un animal antes de alimentarse del monte, de hierba de campo, por los 7 años. Después de estar bien, después de tener una cosa muy grande en el reino. Y Herodes le toca morir con 2 años. Y en la misma hora, no esperó mucho el Señor para hacerlo. Hermano, y cuando la arrogancia, hermano, Dios espera mucho para actuar, para humillar a las personas. Todo trata de humillarnos. La humillación de Dios es grande, es cruel. No permitamos que la ira de Dios y la grandeza de nuestra vida, sino que su benevolencia, su amor, su misericordia pueda predominar dentro de nuestra vida y de nuestros corazones. Estamos viendo, hermanos, como tema principal, qué lugar nosotros estamos dando a Dios. ¿Qué lugar le dieron a Dios a estas personas que anteriormente hemos visto? ¿Cómo conseguir? Por darle lugar a algo que realmente no tiene que hacer. Por darle lugar a Dios. Pero nosotros que adoramos a Dios, adoremos y lo invoquemos y hagamos su voluntad. Como digo, como cristianos tenemos
funciones, tenemos muchas cosas, pero también hay deberes a los que usted y yo tenemos que cumplir cada vez. Y esos deberes está no tener más amplio concepto de decir que debemos cumplir. Dios quiere eso. Dios quiere que disfrutemos todo lo que es la y el orgullo de nuestra vida. Vamos, y ella de nuestra vida. Padre Celestial, en este hermoso momento, Padre, hemos estado viendo personajes aquí de la Biblia que tuvieron un claro concepto de sí. Hay prioridades en nuestra vida y con nuestras prioridades, Señor. Lo primero y el primero de todos, tiene que ser adorarte, darte la honra y la gloria. Padre mío, reconocer que es el único Dios grande, sublime, inmenso, el dador de toda nuestra vida. Gracias. Gracias, Señor, porque sé que hubo un castigo para estas personas por hacer tu mal. Usías, el rey de los no podemos Belsasar, Faraón, Saúl, Señor, otro rey también, que hizo lo malo. ¿Y cuántos más pudiéramos mencionar? Pero en medio de todo, Señor, sabemos que tú estás con nosotros para guardar. Guíanos y ayúdanos y danos la fuerza, Señor, a seguir y a servir con todo. Que hoy, Señor, que celebramos un día también, el día Padre, como Padre también, no permita, Señor, que tengamos que caer en la arrogancia, en el yo personal, en nuestro propio criterio, que no Padre, que tú tengas que ser, Señor, el guía, la fuerza en todas las cosas. Que tú seas el valor de toda la vida, el valor de la vida en nuestros corazones. Quédate con nosotros y dirige a cada uno que usted nos guíe, que nos ayude en todo y nos pueda llevar con bien, Señor, a nuestros hogares. Muchas gracias por todo lo que hemos hecho, por todo lo que hemos realizado. Y esperamos para nuestra gloria y vamos a hacer aquí. Impártanos, úsanos y llévanos con bien a nuestras casas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Nosotros quiero darles un pequeño informe del proyecto que se hicieron de los baños y de los servicios. A mí me ha quedado un fondo. Después hicimos una actividad y yo en caja tenía 166,000 colones, 191 colones. Eso lo teníamos guardado para terminar el proyecto de los baños. Tuvimos que comprar más cemento para poder hacer el repello y poder pegar el resto de la cerámica. Se compró los separadores también y tuvimos que comprar molde. En eso se gastaron 28,900 más 5,900 y de mano de obra nos cobraron 120. O sea, por todo lo que nos queda de los 166,000 colones, en caja solo me quedan 11,391 colones para que lo tengamos presente. Hoy tengo que pagar ahí a los muchachos, tenemos que pagarlo. Entonces en caja solo me quedarían 11,391 colones. Y otra cosa, no se me muevan, no se me vayan, que ya casi me servimos a los hijos. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias.